Hermanos y hermanas, en esta tarde, en nuestro estudio, en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, desde versículos 14 en adelante, hermanos. Versículos 14 dice así, hermanos: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agrada a Dios, y se oponen a todos los hombres. 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Podemos tal vez meditar hasta este versículo, hermanos. Señor, nos ayude a meditar. Bien, hermanos, creo que ayer hemos tocado hasta el versículo 13. Bueno, versículo 14, donde podemos mirar, hermanos, siempre el ministerio de Pablo en Tesalónica, cuando nosotros también podemos comprender de que la obra del Señor en Tesalónica como apóstol Pablo, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, la obra del Señor ha sido triunfante, ¿no, hermanos? Porque en medio de todas las oposiciones, celos, acusaciones, de todo ello, el Señor ha triunfado con la palabra, utilizando siempre con la guía del Espíritu Santo, porque apóstol Pablo fue utilizado porque él ha sido el siervo del Señor escogido. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Hermanos, nosotros hoy en el día no padecemos, no tenemos persecución, no tenemos celos, tenemos tanta libertad, pero es que no estamos haciendo. Pero Señor conoce en estos últimos tiempos, últimos días, en esta última generación, sabemos que estamos pasando tantas pruebas en estos últimos. Creo que el Señor que nos está despertando, ¿no?, en cada asamblea, porque vemos que en cada asamblea hay reuniones de una forma o de otra. No nos podemos reunirnos en nuestras congregaciones, en nuestros locales, pero Señor nos da esta oportunidad de reunirnos por estas plataformas, animándonos, guiándonos, siempre la guía del Señor. Creo que ha sido triunfante el ministerio del apóstol Pablo, el evangelio en la Tesalónica. Así también hoy en el día también, el Señor está triunfando, hermanos. Pero el diablo, el enemigo es astuto, puede usar a hermanos de muchas maneras, pero siempre oremos, y aquí es la palabra del Señor que nos anima, porque el 15 dice, los cuales mataron al Señor Jesús. Hermanos, que debemos pensar en Cristo nuestro Salvador, que Él nos ama, nos amó tanto, porque dice, y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Hermanos, que diremos siempre, hermanos, que nos compartan lo que el Señor ha dado a cada uno, en cuanto a unas palabras, pero Señor, esperamos de cada uno de nuestros hermanos, porque en este momento sabemos que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros individualmente, como a la asamblea también, hermanos. Esperemos, hermanos, la voluntad del Señor. Doy lugar, hermanos. Hay un versículo, hermanos, en Hechos capítulo 14 que quisiera
leer, hermanos, en este capítulo, Pablo es apedreado y parece que pensaba que ya estaba muerto, pero se levantó. Y luego en versículo 22, nota cómo dice, para mí es lindo confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién le gusta tribulación? Es una cosa que nosotros procuramos evitar, pero aquí dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y cuando puedo viajar, hermanos, encuentro con hermanos en todo lado y siempre me cuentan sus problemas y, yo le digo, hermano, la mayoría no tengo nada de consejo, pero aquí hay, hermano. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nuestro descanso está más adelante, hermano. Aquí nosotros queremos siempre acomodarnos, tener una buena casa, buena movilidad, un buen trabajo, todo. El Señor dice, le voy a poner unas tribulaciones. ¿Y por qué? Hermanos, es que el Señor está preparándonos para más allá. Nosotros nunca vamos a estar cómodos aquí. Estoy llegando a la conclusión, hermanos, en esta edad que nunca vamos a estar completamente tranquilos aquí. No hay caso. Así que aquí en capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, los tesalonicenses en la misma forma eran imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Nota, hermanos, podemos decir en vez de las iglesias, las asambleas, ¿no? Porque Judea era una provincia, hermanos, no era una ciudad, era una provincia. Y en esta provincia había muchas asambleas. Entonces, ellos eran, aunque Tesalónica, hermano, está lejos, está en Grecia, entonces ellos también experimentaron lo mismo que los que estaban en Judea, que habían padecido de su propia nación, como ellas en Judea padecieron de los judíos. No sé, hermanos, el hombre natural es enemigo de Dios. Y cuando se presenta la palabra de Dios en cualquier forma, siempre hay enemistad en contra. Tenemos que estar conformes con esto. Y usted puede imaginar que Pablo, cuando dijo esto, que seguramente las cicatrices en su cara, en su cabeza, donde le habían apedreado, imagina, terrible hubiera sido ser apedreado, hermanos. Pero ahí estaba contento de padecer, porque sabía que lo que está esperando es más allá de este mundo. Qué precioso, hermanos, es entender esto. Necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estimados hermanos, cuando escuchamos las tribulaciones, estamos meditando el apóstol Pablo y Silas, nos confirman, como hemos leído el pasado en Hechos 20, todo pasaron las circunstancias, ahora estamos viendo también, nuestro hermano nos mostró en Hechos 14, y viendo esto aquí, apóstol Pablo dice, porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias, más adelante eran imitadores de él y de Cristo. Ahora, entonces, aquí ya complementa todo en conjunto, a los judíos
y todos los que han creído eran imitadores. Entonces nos hace pensar, los hermanos tesalonicenses lo mismo estaban padeciendo en ciertas tribulaciones, pero ellos nunca bajaron, sino siguieron adelante. Por eso más arriba habíamos aprendido, ellos recibieron la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y son fortalecidos con eso. Y siempre agradecen también. Y eso nos hace también a nosotros, hermanos, para que nosotros también, siempre las circunstancias que vienen, pero nosotros nada en este mundo no padecemos. Siempre nosotros buscamos más comodidad, de verdad, hermanos. No sufrimos por el Señor. A veces sufrimos, pero por otra cosa, por nuestras concupiscencias, nuestros quehaceres, sufrimos. Eso no es de esto, sino sufrir por el Evangelio y por sus hermanos. Me parece que el apóstol Pablo de esa parte nos habla, hermanos, en estos versículos. Por eso los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Esto pasaron, las mismas circunstancias estaban pasando, pero seguían adelante, hermanos, nuestros hermanos de Tesalónica, hermanos. Entonces nos fortalece, nos ayuda también nosotros. También debemos ser como ellos, imitadores, hermanos. Pero es verdad, hermanos, como dicen otros versículos, lo que no es de comparar con la cosa venidera, dice, ¿no ve? Entonces, estimados hermanos, viendo esto, nuestro deber es seguir adelante, siempre esforzándonos, como dice las Escrituras, nos anima, nos fortalece, estimados hermanos, en este estudio que estamos llevando, hermanos. Estamos en meditación, hermanos, seguimos adelante, hermanos. Hebreos 10:32 dice, también tal vez nos puede ayudar. Hebreos 10:32 dice, empero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sufristeis gran combate de aflicción. Después 33 dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. 34 dice, porque de mis prisiones también os recibisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. Hermanos, es un hermanos, de que cuánto nos fortalece estas palabras del Señor, hermanos. 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, podemos entender, hermanos, cuánto nuestros hermanos nos están ayudando. Verdad que muchas veces nosotros más preocupamos de las cosas de aquí abajo, como hemos aprendido en Colosenses 3. Hermanos, tengamos confianza en el Señor, como estamos leyendo los versículos, que nos anima, y sigamos, hermanos, teniendo confianza en el Señor. El Señor va a triunfar, porque si nosotros desconfiamos, pues vamos a caer siempre a la trampa del enemigo. Tengamos confianza y tengamos siempre teniendo temor en el Señor, hermanos. Gracias, hermanos. Hermanos, como nuestros hermanos estaban compartiendo acerca de las tribulaciones que pasaron en los tesalonicenses,
No siempre es físico la persecución. Hoy en el día tenemos, como ya meditamos anteriores, en Efesios dice en los aires, ¿no? Tenemos lucha contra espíritus. Esto me hacía pensar, hermanos, en el Antiguo Testamento conocemos muy bien el texto, hablando de Job, ¿no, hermanos? Acá Satanás había pedido a Dios como un permiso para poder atribular, a ver hasta dónde daba su fe, hermanos. Quisiera leer un poquito, hermanos, tal vez nos pueda ayudar un poco más acerca de estas tribulaciones, hermanos, que a veces tenemos dentro de nuestra propia familia, puede ser. Siempre el enemigo va a poner tramas, hermanos, cuando se quiere hacer algo para el Señor, algo, el enemigo siempre va a poner de todas maneras, hermanos, las tribulaciones, ¿no? ¿Para qué, hermanos? Para que estemos quietos, no hagamos nada. Esto es la obra del enemigo, hermanos, de desalentarnos. Vamos a leer en capítulo 1, hermanos, de Job, versículos 8. Dice así, hermanos: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero ¿qué dice el enemigo? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esto es la guerra espiritual que nosotros tenemos, todos los creyentes, hermanos. A veces no es siempre una persecución física, hermanos, de oposición, ¿no? Pero sí, espiritualmente tenemos. Y tenemos tribulaciones de este tipo, hermanos. Más adelante vemos, hermanos, dice, acá en versículo 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió de delante de Jehová. Y después vemos, ¿no?, las tribulaciones, las cosas que aconteció, hermanos. Es en todo tipo, hermanos, siempre cuando la obra crece o uno trata de llevar algo, hermanos, el enemigo pone algo siempre que nos atribule, hermanos. Quería compartir un poco estos versículos, hermanos, para que siempre nos animemos, hermanos, cuando tengamos todo este tipo de cosas, hermanos. Ahora tenemos guerra espiritual, hermanos. Aunque en otros países sí son perseguidos, que ni siquiera pueden congregarse o pueden tomar lectura libremente, hermanos. Y veo que, hermano José Luis, que de veras es interesante el caso de Job, porque Dios mismo había dicho que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una persona así va a sufrir persecución, va a ser tribulación. Le vino, perdió sus 10 hijos en un día y también todos sus bienes. Y en otro día, él perdió su salud. Y luego su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. No tenía ayuda de parte de su esposa tampoco. Y luego sus 3 amigos vinieron y comienzan a acusarle: ¿sabe, Job? Porque estabas escondiendo cosas malas en tu vida, seguramente te ha venido. Estaban equivocados todos ellos. Pero era una prueba fuerte para el pobre Job, ¿no?
Pero hay un versículo en Santiago, hermano, que quiero leer tocante a este Job, que es interesante, hermano. Versículo 11, Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que, ¿qué es el fin del Señor? Esta es la cosa que nosotros no vemos. Cuando nos pasa una prueba, nosotros no entendemos el por qué. El Señor tiene todo conocimiento, hermano, y Él sabe lo que está haciendo. Entonces, Dios tiene un fin. ¿Y cuál será su fin? Bueno, en el final de la historia de Job, Dios le devuelve 2 veces lo que había tenido más antes. No era para destruir a Job, era para bendecirle más. Así que Dios tiene su propósito en nosotros, hermanos, y veo que es interesante, por más que nosotros suframos aquí, no importa, hermanos, tengamos paciencia. El versículo que el hermano Nicanor leyó, hermano, de Hebreos 10. No perdáis pues vuestra confianza, que quien tiene grande remuneración de galardón. Oh, hermanos, seguimos confiados en el Señor. Así que el Señor nos ayude, hermanos. Es una lección muy fuerte para nuestras vidas. Yo sé que si lo voy a preguntar a todos ustedes ahí en La Plata, si están todos tranquilos, no tienen ningún problema, ustedes me van a decir, claro, hay problemas siempre. Pero, hermanos, por esto Dios tiene que probarnos, está preparándonos para el porvenir. Y tenemos que perseverar. Paciencia de Job habla, hermanos. Job siguió adelante, aunque se reaccionó en forma que no era debido, hermanos, pero de todos modos en el final Dios le bendijo con más de lo que había tenido más antes. Así que es un gozo, hermanos, realmente meditarlo. Amados hermanos, podemos leer en primera carta del apóstol Pedro, hermanos, capítulo 4, versículo 12, para relacionarlo, hermanos, cómo, hermanos, nuestros hermanos en Tesalónica estaban sufriendo, hermanos, persecución a causa de nuestro Señor Jesucristo, de la fe, hermanos, ¿no? Mi hermano decía, no es por una cosa personal que ellos estaban pasando persecución, hermanos, sino, vamos a leer capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amados hermanos, es lo precioso, hermanos, que vemos en la Escritura, de sufrir por el Señor, hermanos. Y hermanos, como vemos la Escritura, hermanos,
Este privilegio, hermanos, tenemos los cristianos. Mientras estamos en este mundo, los hermanos ya nos ayudaban, hermanos. En los cielos ya ha de terminar todo, hermanos. Todo cansancio, todo ha de ser borrado, toda lágrima, enfermedad. Pero mientras estamos en este mundo, hermanos, vemos cómo los de Tesalónica eran perseguidos por su propia nación, ¿no? Igual que los hermanos de que estaban en Judea, igual también con el apóstol Pablo, hermanos. Y en medio de esa persecución, hermanos, ellos tenían gozo, hermanos. Esto nos habla a nuestros corazones, hermanos. ¿Qué aprecio tenían, hermanos, hacia el Señor, hermanos? Porque en medio de tribulación, hermanos, en medio de dificultades, hermanos, el gozo es algo, hermanos, que el Espíritu Santo produce en nosotros, hermanos. Y ese privilegio, hermanos, ¿no? De poder sufrir, hermanos, a causa del Señor, hermanos, a causa de la fe, ¿no? Tal vez por predicar el Evangelio. A veces se pasa en el trabajo, en todo lugar, hermanos, cuando damos testimonio del Señor, hermanos, ¿no? Muchas veces somos tal vez un poco vistos, hermanos, de una manera discriminada y de muchas formas, hermanos, ¿no? La burla. Cuando hay, hermanos, ese testimonio del Señor, hermanos, en nuestra vida, parece que siempre ha de haber, hermanos, ese padecimiento, hermanos, ¿no? Y el apóstol Pedro, hermanos, nos anima, ¿no? Porque son bienaventurados, dice la Escritura. Y el apóstol Pablo, hermanos, en nuestro estudio, también, hermanos, tenía mucho gozo, hermanos, ¿no? De cómo sus hijos espirituales, hermanos, los de Tesalónica, hermanos, eran participantes, hermanos. Qué precioso, hermanos, para nosotros la enseñanza, hermanos, de poder, hermanos, gozarnos tal vez lo poco que uno puede llevar, hermanos, algún vituperio, hermanos, por el nombre del Señor, hermanos, ¿no? Nos anima, hermanos, ¿no? Eso es lo que un poco, hermanos, estamos viendo en nuestro estudio, hermanos. Podemos seguir ayudándonos, hermanos. Hermanos, este versículos 14, 13, hermanos, a veces nos hace pensar, hermanos, lo que nuestros hermanos tesalonicenses, lo que sufrieron, ¿no? Las persecuciones, los dolores, la tristeza, la angustia. Tan claro no menciona, pero para mí que en tiempos de eso, cosas que habrán sufrido, ¿no? Pero, por eso dice, versículo 14, dice, porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. En Judea seguramente había mucha persecución para los primeros cristianos cuando estaban en Judea, ¿no? Por eso hasta el mismo apóstol Pablo en ese momento capaz era en contra de la iglesia. Cuando vemos en Hechos, cuando él sacó de las cartas para ir a meter preso a los hermanos a Damasco, ¿no? Él estaba en contra de los hermanos también en ese tiempo. Y también cuando participaba en la muerte de Esteban, también estaba, él dice que estaba también. Así que él mismo también perseguidor era, ¿no? De las iglesias de Judea. Pero ahora la iglesia de Tesalonicenses dice, ¿no?
porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios que está en Cristo Jesús, que está en Judea. Pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de vuestra propia nación. Ahora nuestros hermanos de Tesalónica hacen las cosas, las tribulaciones, persecuciones, en la misma condición sufrieron también. ¿No? Así que con mucho sufrimiento ellos recibieron la palabra, ¿no? Cuando dicen, no solamente recibieron el evangelio, sino que el poder del Espíritu Santo, dice, ¿no? Entonces, aquí vemos, hermanos, a veces cuando pensamos en nosotros mismos, a veces no queremos sufrir casi nada, hermanos. No sé si llegaríamos a ese tiempo, no sé cómo serían las cosas, hermanos, ¿no? Quién sabe, nosotros en las iglesias podemos estar muchos con nombre de ser cristianos, pero después capaz que lo negaríamos, no sé. A veces hay que pensarlo, hermanos. Cuando hay fácil, todos somos, pero después cuando hay estas cosas, son unos cuantos, dice, cuando la palabra dice, no, hay muchos llamados y pocos escogidos. Cuando un tiempo también se habló, no sé en qué año, en Perú, hermanos, cuando habían entrado los senderos luminosos a una iglesia, se era de nosotros, de otra iglesia, pero entraron ahí, ¿cuántos negaron? Y eran pocos los que no negaron, hermanos. Entonces, estas cosas a veces nos hacen pensar, hermanos, a los creyentes. A veces nosotros en este tiempo, nomás lo que estamos pasando con estas virus, a veces, quién sabe, estamos desanimados, hay muchos que estaban capaz que ya estamos preocupados, pero si llegaremos a esos tiempos sería muy distinto, hermanos. Pero hermanos, estamos para siempre animarnos con la palabra. La palabra es lo único que nos puede animarnos. Todo este pasaje que pasaron nuestros hermanos de Tesalónica, entonces es muy importante si meditamos bien, pero a veces lo leemos por leer, parece que no sacamos ningún provecho, hermano. Sí, hermanos. Así que no debemos extrañar, hermanos, porque el versículo 15 dice, los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Estos son los judíos, ¿no? Que hicieron esto y impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y sabemos que por esto Dios ha cortado sus relaciones en forma abierta con los judíos y ahora está trabajando principalmente con los gentiles en el día actual, hermano, en esta era de la iglesia. Hermanos, quería compartir unos versículos. Versículos 10 y 11 y los versículos anteriores del 1 y el capítulo 1 de esta carta habla del andar apostólico y del éxito del evangelio en Tesalónica. Versículo 10 dice: sois testigos y Dios de cuán santa y justa e irreprensible mente nos condujimos con vosotros, así como sabéis de qué modo exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos. Aquí hablan del andar apostólico dentro de la asamblea de Tesalónica. Además de el éxito en Tesalónica,
ellos anduvieron de manera irreprensible, los apóstoles. Y los tesalonicenses podían dar testimonio de esto. Porque versículo 12 dice, y Dios protestaba que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Los apóstoles protestaban, le enseñaban, le aconsejaban a los tesalonicenses cómo ellos tenían que andar de manera irreprensible para estar delante de Dios. En su reino, versículo 13 dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombre, sino según es en verdad, en espíritu, la palabra de Dios, la cual obra en vosotros lo que creíste. Ahí concluye el andar apostólico e irreprensible de los apóstoles en Tesalónica. Y así ellos le enseñaban a los tesalonicenses, a los hermanos ahí reunidos en esa asamblea, cómo ellos tenían que andar, que debían imitarlo a ellos. Versículo 14 dice, porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. 2 puntos. Aquí podemos pensar que los hermanos de Tesalónica viajaban o viajaron o estuvieron en Judea visitando las asambleas de Judea. Y ahí ellos también aprendieron cosas con los hermanos de esas asambleas de Judea. Por eso dice después, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también de vuestra propia nación. De ellos, los judíos, o sea, los tesalonicenses, padecieron las mismas persecuciones que los hermanos de Judea, que el pueblo hebreo los perseguía a los hermanos de Judea. Y los hermanos de Tesalónica padecieron de su nación, de Tesalónica, también las mismas persecuciones que los hermanos de Judea. Luego versículo 15 dice, los cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos han perseguido y no
agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, sea el pueblo hebreo de Judea, sino también aún a los apóstoles. Sabemos que los perseguían, como el hermano decía que Pablo era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Ahora Pablo es perseguido por el pueblo hebreo, o fue perseguido por el pueblo hebreo. Entonces, a veces nosotros nos quejamos porque tenemos oposición o porque no logramos ciertas cosas, pero siempre hay oposición. Siempre hay oposición. Y la oposición no es solamente del hombre. La oposición también es de Satanás, porque más adelante habla de que tenía la oposición de Satanás. Este es, hermano, lo que quería llevar un poquito, quería compartir con ustedes. Gracias. Mateo 23:34. Dice el Señor que, por tanto, y aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha de derramar sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barachías, al cual matasteis entre el templo y el altar. 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de los alas y no quisiste? Bueno, dice también 38, dice, y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, nos debe reflexionar, hermanos, que vemos que nuestro Señor Jesús, como en versículo 15 nos habla de que los cuales aún mataron al Señor Jesús. Todo este testimonio de apóstol Pablo que nos habla esta noche. Nuestro Señor Jesús llevó nuestra causa, nuestras iniquidades, nuestros pecados en la cruz, los cuales aún mataron a nuestro Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido y no agradan a Dios ellos, y se oponen a todos los hombres. Hermanos, sabemos bien también en Hechos capítulo 7, cómo mataron a Esteban también. Podemos leer también, hermanos, para Esteban capítulo 7. A ver, no quiero leer mucho, pero desde versículo 53, que recibisteis, perdón, desde el 54, oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Oh, hermanos, y dijo, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él.
echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no lo imputes este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, aquí vemos, hermanos, en Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo reconoce todo y nos muestra a nosotros, de igual modo, hermanos, de que también nosotros contemplamos el amor del Señor, cuánto en este momento podemos inclinarnos nuestra cabeza al Señor, que Señor ha puesto su vida por nosotros. Y aquí vemos que las cuales aún mataron al Señor. Pensemos, hermanos, en este momento en el Señor Jesús, también a sus propios profetas, y a nosotros nos persiguieron, dice, bueno, aquí apóstol Pablo, el testimonio mirando al Señor. Creo que, hermanos, pensamos siempre en agradar al Señor Jesús, a nuestro Dios y Padre. Había tanta oposición, tantas cosas, y ahora nosotros tenemos toda la libertad. Gracias a Dios, gracias al Señor que nos permite este momento, Señor, en su presencia. Gracias damos al Señor porque estamos juntos en la presencia de Él, todos en espíritu, todos nosotros, y siempre alabamos al Señor. Amados hermanos, creo que vemos en este versículo cada movimiento que hubo en aquella época, hermanos. El Imperio Romano estaba en su auge, persiguiendo a los cristianos, hermanos. Ciertamente, Pablo, con tanta fluidez, amados hermanos, él difundía la palabra de Dios. Ese anhelo que tenía de no abandonar, hermanos. Ciertamente, hermanos, la difusión fue tan inmensa en esas regiones, la difusión de la palabra de Dios. Y es por eso cuando creo que hay una frase que dice: hacer imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ciertamente nuestros hermanos, creo que mencionaron, hermanos, pero si nosotros nos trasladamos un poco actualmente, si nosotros vemos algunos comentarios, los informativos de nuestros hermanos que están en Asia, hermanos, es tremendo, hermanos. Hay unas estadísticas que creo que el año pasado han sacado los hermanos. Hay una información de los Estados Unidos. Hay más o menos alrededor de 440,000 misioneros que están trabajando en diferentes lugares. Que quizás nosotros esto no lo vemos de un punto de vista espiritual, hermanos. Ciertamente podemos decir, como nuestros hermanos decían, un poco más cómodos. Pero cuando queremos trabajar en las cosas del Señor, seguramente vamos a llevar persecuciones, vamos a sufrir persecuciones. Esto creo que en estos pasajes nos está hablando, hermanos. Pablo, a pesar de todas las cosas, las dificultades que había vivido, que había sufrido, él no perdió ese anhelo, esa mirada en las cosas del Señor, hermanos. Hay ciertas veces nosotros tenemos ciertos obstáculos y nosotros casi ya no sabemos de dónde agarrarnos y perdemos esta visión, hermanos. Es cierto, hermanos,
versículos 16 dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Qué importancia que tenía el evangelio, hermanos, hasta hoy en el día. Esa es la salvación, hermanos, gratuita. El evangelio que no se puede comprar con dinero, hermanos, que no se puede comprar con las riquezas de este mundo. Hay hombres poderosos de este mundo, seguramente piensan comprar, como hay comentarios, un lugar cuando suceda estas catástrofes en otros planetas. Pero esto no es suficiente, hermanos. Hay una cosa tan importante que debemos tener en nuestros corazones. Esa es la razón de que el Señor dijo, no hay ni raza ni color, no hay rico ni pobre, para que podamos acudir a Cristo, hermanos. Esto creo que era la importancia que Pablo había tomado en su vida. Primero era Cristo, hermanos. Así que, hermanos, sigamos meditando el versículos 15, 16, hermanos. Sí, hermanos. Versículo 16, hermanos, dice, prohibiéndonos, habla de los hebreos, dice, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven para henchir la medida de sus pecados. Siempre, pues, vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Además del pueblo hebreo de tener tanta cantidad de pecados, le agregaron uno más, que era prohibir predicar el evangelio para que los gentiles se pudieran salvar. Y por eso viene la ira de Dios sobre el pueblo. Ahora, versículo 17 dice, mas nosotros, hermanos, privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista y no de corazón, tanto más procuramos con mucho denuedo ver vuestro rostro. El apóstol dice, por un poco de tiempo no nos vemos cara a cara, pero en el corazón, en el espíritu, estamos unidos, estamos juntos. Luego dice, por lo cual quisiéramos ir a vosotros. Yo, Pablo, a la verdad, una vez y otra, mas Satanás se ha opuesto. Satanás. Pablo quería ir una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero Satanás lo impedía. Ahora, fíjese el versículo 19-20. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorie? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Qué lindo, hermano, ¿no? Qué lindo esto que el apóstol dice.
¿No sois vosotros nuestra corona? Fíjese que dice el versículo 20, que vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué lindo, hermano. Qué lindo que estos hermanos, como el apóstol Pablo amaba a estos hermanos. Él se preocupaba por su vida espiritual. Él los consolaba. Él los ayudaba. Él los aconsejaba, como padre, dice, a su hijo. Y así también, hermanos, nosotros tenemos hermanos más grandes, que por ahí nosotros no sabemos, pero que se preocupan por nosotros y oran por nosotros y nos aconsejan. Y hay que prestarle atención a estos hermanos, porque por algo están en el lugar que están, porque el Señor los puso por algo, hermanos. Y sobre todo, hermanos, hay que resaltar el andar apostólico. Nos queda a nosotros esta escritura para que nosotros aprendamos a andar en las asambleas, a cómo comportarnos en la asamblea, o cuando vamos de conferencia, cómo nos tenemos que conducir en otros lugares donde hay otras costumbres, otra forma de pensar, pero que en definitiva son nuestros hermanos porque han creído en nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, esto quería compartir un poquito. Gracias. Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén.